Beatriz, ¿qué es la participación colectiva? La participación colectiva es la base de la sociedad y es la base de la cultura. Nosotros los que trabajamos en el paradigma de la cultura libre entendemos, tenemos un concepto de cultura que es casi obvio, que es que no existe cultura sin sociedad. La cultura es esencialmente social, es producida colectivamente, está en diálogo con otras culturas, con otras personas, con otros colectivos. No, esta idea que ha instalado el mundo del copyright, de que existe un autor como un individuo titular de ciertos derechos y demás, pero que aparece como una persona titular de todos los derechos sobre una obra, para nosotros es inconcebible desde el paradigma de la cultura colectiva, porque toda la cultura es colectiva o no es cultura. Entonces, Internet nos ha devuelto la posibilidad de masificar esa idea de la cultura colectiva, ya sea en el acceso como en la construcción, en la participación, en el diálogo. Y eso, bueno, eso es la cultura colectiva, es la cultura en sí. ¿Wikipedia es un ejemplo de producción colectiva a partir de Internet? Wikipedia es seguramente el ejemplo más visible de producción colectiva, de producción colaborativa. Y a mí me gusta decir que es un proyecto que en teoría es imposible y que en la práctica existe. Si uno 15 o 20 años atrás hubiera dicho que iba a existir una enciclopedia con decenas de millones de artículos, no digo el número exacto porque está cambiando permanentemente, no hay forma, la última vez que lo vi eran 20 millones de artículos en 280 y pico de idiomas, porque también se están creando enciclopedias en otros idiomas. 20 años atrás eso era inconcebible. Hoy, gracias a las tecnologías de información y comunicación, gracias a que cada vez más personas están conectadas y gracias a esta idea de que, que nadie sabe todo y todos saben algo, es que se puso en práctica este proyecto de construcción colaborativa, que consiste esencialmente en que cualquier persona, vos, yo, las personas que nos están viendo en este momento, pueden incorporar conocimiento, o pueden mejorar, o pueden corregir, o pueden aportar, pueden retirar información de una enciclopedia. Esto es revolucionario y hoy lo entendemos básicamente porque existe, porque si no existiera, en teoría es un proyecto imposible, pero es la construcción colectiva más clara. Vos podés estar en tu casa escribiendo Wikipedia, alguien puede estar en Montevideo escribiendo Wikipedia, alguien puede estar en Río Gallegos escribiendo Wikipedia o en el pueblo más perdido de la República Argentina donde tengo una conexión a Internet y un saber que contribuir al colectivo de productores de conocimiento. Y esa es la gran revolución que ha hecho Wikipedia, es poner la posibilidad de aportar conocimientos en las manos de todo el mundo. No es solamente esto de las posibilidades de acceder al conocimiento en las manos de todo el mundo, que es como el discurso más escuchado. Todo el mundo dice, bueno, Internet es la posibilidad de que todos accedan a conocimiento. Wikipedia es también el ejemplo de que no solo es acceder, sino que es también participar, aportar, contribuir y poner nosotros nuestros pequeños saberes, pequeños, grandes, medianos, quién sabe cómo son nuestros saberes, pero poner eso también en la producción del colectivo. ¿Qué es la producción colectiva en Internet? La producción colectiva en Internet es aquella producción de una obra cultural, puede ser una canción, puede ser una enciclopedia como Wikipedia, puede ser un texto, incluso hay algunos ejemplos de producción de leyes, de proyectos de leyes, y se había hablado en Islandia de producir una constitución para un país. Es aquella posibilidad de producir una obra abierta a un colectivo de gente. Que puede ser un colectivo acotado, puede ser un grupo de gente trabajando específicamente ese grupo, o puede ser algo abierto como es Wikipedia, donde cualquiera, sin necesidad de credenciales ni de nada en particular, puede aportar. Es esencialmente la posibilidad de construir juntos. Si bien Internet permite que todos participemos, ¿hay muchos que participan o lo hacen unos pocos? Estadísticamente hay algunos datos que, por ejemplo, muestran que la gran mayoría de los usuarios de Wikipedia, que es donde más o menos tenemos buenas estadísticas, son meramente consumidores. Y es ínfima la cantidad de gente que produce, que está aportando. Y eso se reproduce en casi todos los proyectos colaborativos. Digamos, lo que estamos viendo es un fenómeno donde todavía cuesta dar el salto entre la cultura del consumo y la cultura de la participación. Paulatinamente más y más gente está dando el salto y sobre todo lo vemos en gente joven, en chicos que están teniendo sus primeras computadoras, sus primeros dispositivos móviles y demás, que vienen ya con esa idea de yo puedo poner algo, puedo participar y demás.
pero lamentablemente todavía falta dar el gran salto. Por dar un ejemplo, yo soy profesora de sociales en la UBA y un ejercicio que hago siempre cuando empezamos las clases es ¿cuántos de ustedes usan Wikipedia, mis alumnos? Y de una treintena o de 35, 40 estudiantes, todos levantan la mano y dicen sí, yo la uso. Y a la hora de decir cuántos de ustedes editaron Wikipedia, y la proporción es siempre 1, 2, un 30 a 1, estamos en un 30 a 1, un 40 a 1, a 2. Siempre es mínima la cantidad de gente que participa. Y estamos hablando de chicos universitarios que estudian comunicación, digamos, ese es mi campo donde hago la prueba general. Pero eso se repite en casi todos los campos. Falta todavía dar ese salto entre el consumo y la participación. Seguimos pensando en Internet como si fuera bastante parecida a la televisión. Esta frase de Internet democratiza la cultura. ¿Qué crees de esta frase, Internet democratiza la cultura? Puede convertirse en un gran cliché, pero en algunos sentidos es una frase muy cierta, en algunos sentidos hay que tomarla con pinzas, y en algunos sentidos hay que promoverla, hay que tratar de que efectivamente sea así. Yo creo que democratiza la cultura en el sentido de, por ejemplo, si pensamos el acceso, solamente en términos de acceso, hoy a través de Internet tenemos posibilidades de escuchar músicas de otros países que no se editan acá porque a la industria discográfica no le interesa y que entonces las podemos conseguir de otros lugares, leer libros que probablemente no se editan y que se pueden conseguir. Las posibilidades de acceso son enormes. Entonces, ahí, en ese sentido, desde los términos del acceso, incluso el hecho de tener una Wikipedia en términos de acceso, ya es un cambio cualitativo importantísimo que trae Internet y que trae la cultura de Internet. Ahora bien, si pensamos democratizar también en términos de participación, ahí todavía nos falta producir más, nos falta intercambiar más, nos falta entender que para que algo esté en Internet, alguien tiene que haberlo puesto en Internet. Y siempre estamos, si no damos ese salto que decía antes de la cultura del consumo, a la cultura de la participación, tampoco vamos a llegar a una cultura de la democratización de la cultura en términos amplios, de participación, de acceso y de tomar parte en la vida cultural. Ese paso todavía nos falta, ahí está pendiente la democratización, pero vamos. ¿Hay mucha producción de conocimiento desde América del Sur en relación al resto del mundo? En relación al resto del mundo, en algunos no tengo datos concretos, voy a hablar a partir de intuiciones, así que puedo estar errándole de acá al resto del mundo. Por ejemplo, en Wikipedia, la enciclopedia en español, la versión en español de Wikipedia está muy rezagada en relación a Wikipedias como, por ejemplo, la Wikipedia en alemán. Todas están rezagadas respecto a la Wikipedia en inglés, que es la más desarrollada, la que más artículos tiene, la que más visibilidad tiene. Pero, por ejemplo, cuando uno compara con Wikipedias como la en idioma alemán, que es numéricamente un idioma mucho menos relevante en el mundo que el español, pero sin embargo ve que el alemán está mucho más desarrollado en calidad, en contenidos, en cantidad de participantes y demás, siendo que el idioma español lo mantienen esencialmente los países latinoamericanos. Hay una fuerte presencia de wikipedistas de España, pero la masa crítica de wikipedistas de habla hispana está en América Latina y estamos rezagados por distintas razones. Ahí hay un rezago evidente que da cuenta de que hay otras, no sé si son idiosincrasias, maneras de ver la vida, tiempos libres, acceso a tecnologías, no sé cuáles son las variables que inciden, pero estamos rezagados todavía, por lo menos en el idioma español. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, es que falta, cambiando drásticamente de tópico, por ejemplo, yo estudio mucho, digamos, vivo buscando materiales académicos, y uno encuentra de toda la tendencia de materiales educativos abiertos una gran cantidad de, una disponibilidad gigante de papers de alto nivel académico de universidades muy prestigiosas en inglés. Y es muy poco lo que se puede encontrar en español. Eso también nos da una pauta de que una de dos, o los académicos estamos produciendo en inglés, o nos falta producir en español, o lo que se está produciendo en español no se está disponibilizando en Internet. Sea cual sea la explicación, también estamos rezagados en eso. O sea, estamos rezagados en Wikipedia en español, estamos rezagados en términos de publicaciones académicas abiertas,
Y yo creo que ya ahí tenemos un panorama crítico de la necesidad de promover más la participación de América Latina y de nuestra lengua en particular en el espacio de Internet. ¿Qué se puede hacer para preservar Internet como espacio participativo? Yo vengo del movimiento de software libre, además de ser docente, estudiar y todo, soy una militante del mundo del software libre. Y en el campo del software libre nosotros tenemos una lógica de activismo y que yo creo que aplica también a todas estas preguntas. Nosotros tenemos una idea de resistir los embates que vienen contra la red y contra el software libre y contra la cultura libre de Internet, pero ninguna resistencia es suficiente si vos no propones otra cosa. Yo creo que el software libre nos da un ejemplo de eso. El software libre, Richard Stallman y toda la gente del movimiento, somos fuertemente activos a la hora de reaccionar frente a amenazas a la red. Por ejemplo, reaccionamos contra los tratados antipiratería, reaccionamos contra SOPA, PIPA y todas estas leyes de Estados Unidos que se hicieron tan famosas en el mundo, reaccionamos contra medidas más restrictivas de control en Internet, reaccionamos permanentemente, defendemos, y esto hay que hacerlo, esto es importantísimo hacerlo, hay que hacer control de daños, hay que hacerle entender a los políticos que toman decisiones cuáles son las amenazas y tratar de cambiarlos a favor de las ideas que nosotros defendemos. Pero eso solo no alcanza si vos no propones un modelo de construcción donde vos puedas decir, bueno, no estamos todo el tiempo reaccionando. También construimos un modelo de software libre, una Internet abierta, una Internet con protocolos de dominio público, que esa es la clave de Internet. Esta idea de construir y defender, reaccionar y proponer. Esas son las dos estrategias. Entonces, diría que para mantener una Internet libre nos hace falta mucha actividad política en términos de control de daños, pero también mucha actividad política en términos de construir esa Internet que queremos. Y solo la vamos a construir aportando. ¿Cómo está la situación del software libre en América del Sur? El software libre en América del Sur tuvo un empujón muy fuerte a partir de políticas públicas, sobre todo en Brasil y en Venezuela. Durante la gestión de Lula en Brasil se dio un impulso enorme a todo lo que es software libre en la administración pública. El fallecido presidente Chávez había dictado durante su presidencia un decreto de uso de software libre en la administración pública en Venezuela. Se subieron a este tren también el presidente Correa de Ecuador, que impulsa de hecho una política pública de adopción de software libre en la administración pública muy fuerte. En Uruguay se está discutiendo en estos días un proyecto de ley de uso de software libre que tiene fuerte apoyo del Frente Amplio, con lo cual hay una buena chance de que prospere, no solo como ley aprobada, sino también como política pública efectiva, porque de nada sirve una ley si después no hay una implementación en la política pública. Pero, por ejemplo, Uruguay es de destacar que todo su plan CEIBAL, todo el plan de acceso a información y de acceso a las computadoras, las XO, se hizo íntegramente con software libre. Esas máquinas traían solamente software libre, con lo cual los chicos de primaria y las maestras de primaria estaban aprendiendo a programar, aprendiendo a usar el software libre, y ahí ya tenés una generación ganada para el software libre, una generación que no le va a tener miedo al software libre, una generación que está aprendiendo a programar, que está aprendiendo a modificar los programas a su necesidad, que es increíble el efecto que eso va a tener en 20 años, cuando esos chicos se dediquen a, quién sabe qué, no sé a qué se van a dedicar. Serán músicos, serán escritores, serán profesores, serán contadores, algunos serán programadores, pero todos van a entender la importancia del software libre. Y eso es vital. Así que yo creo que la región ha tenido un impulso fuerte, ha tenido por supuesto algunas medidas en contrario, porque Microsoft no se queda de brazos cruzados frente a este tipo de políticas, siempre traen sus ofertas de software gratis y cosas por el estilo para que los gobiernos sigan distribuyendo máquinas con Windows, pero en general América Latina ha sido un bastión fuerte del software libre en los últimos 10 años. Si hay algo que está en Internet, un libro, una canción, ¿es gratis? Mira, eso no significa que sea gratis. Esa es la pregunta que abre la puerta al gran debate de nuestro tiempo, que es sobre el copyright en Internet. Lo que hay que entender es que todas las políticas de copyright y de derechos de autor, tal como han sido diseñadas en el siglo XIX,
o sea, con la Convención de Berna y con todos los tratados internacionales que vienen a partir de ese marco, de esa lógica, se basan, o sea, el cumplimiento de los derechos de autor se basa esencialmente en que el titular de los derechos tenga la posibilidad de restringir la circulación o de restringir la copia. De hecho, cuando hablamos de copyright, la terminología exacta dice es el derecho de copia. ¿Quién tiene el derecho de copia? Lo que nos encontramos es un marco jurídico del siglo XIX que creció, que se fortaleció, que se afianzó en el siglo XX, buena parte de las industrias culturales y las industrias del entretenimiento que se forjaron en el siglo XX, que crecieron y se convirtieron en grandes corporaciones, en imperios como Disney, se forjan a partir de unas ciertas tecnologías de comunicación y un marco jurídico basado en esto, pero, perdón por la informalidad, pero este sistema se va a los caños en el siglo XXI, porque cuando se populariza una tecnología cuya única función es copiar, la restricción de copia pierde sentido. O pierde posibilidad, o pierde viabilidad, se torna imposible. ¿Cómo restringir la copia o cómo controlar la circulación en un entorno donde toda persona tiene al menos 1 o 2 dispositivos de copia en sus manos? Y no estoy pensando que todo el mundo tiene una computadora, pero en buena parte de los hogares argentinos y latinoamericanos hay computadoras. Pero también hay una cantidad inmensa de teléfonos de estos inteligentes. Ya los teléfonos inteligentes, que son pequeñas computadoras, han sobrepasado las ventas de los teléfonos comunes. Hay más de una línea de móviles por persona en Argentina. Por lo tanto, ya no es esta idea de, bueno, algunos pocos privilegiados tienen acceso a estas tecnologías. Estas tecnologías llegaron para quedarse y para masificarse. Y estas tecnologías no hacen otra cosa que copiar. Cuando ustedes mandan un correo electrónico, lo que están enviando es una copia. No es que su correo sale de su computadora y llega a la tuya. No es que es otro, es una copia y eso va dejando copias en todos lados. Entendiendo que las tecnologías digitales son solo copias, entonces hay que empezar a pensar cómo se rediseña el sistema de derechos de autor en este entorno. La pregunta de si algo está en Internet es gratis, seguramente sí en la práctica. Probablemente en la teoría no lo sea, porque aquel autor de un libro o aquella editorial que tiene los derechos o aquel sello discográfico que tiene los derechos va a decir, no, esto no es gratis, esto lo tenés que ir a comprar y te cuesta tantos pesos o dólares o lo que sea que pagues la descarga, o te cuesta tanto el ebook o te cuesta tanto ir a comprarlo, al libro, en papel. Pero en la práctica, si algo está en Internet y se distribuye, la gente lo va a ir a bajar. Y algunos lo explican por mera economía. Si vos conseguís peras a 1 peso, peras a 10 pesos, exactamente la misma pera, vos como sujeto racional vas a ir por la más barata. Si algo está gratuitamente en Internet, como sujeto racional vas a ir por ello. O vas a evitar pagarlo por eso, porque podés pagar otra cosa. Por ejemplo, hay bandas de rock, yo soy una gran fan de Radiohead y los amé más todavía cuando pusieron su disco In Rainbows en Internet en una especie de a la gorra, pague lo que usted quiera. Mucha gente no pagó nada, mucha gente pagó $1, mucha gente pagó 10, mucha gente pagó más que lo que hubiera pagado si hubiera comprado el objeto disco. Se paga por otras cosas en Internet. No todo lo que está en Internet es necesariamente gratuito. Ahora, la gente decide por qué pagar, cómo pagar, a quién le paga y no va a pagar todo en Internet. Así que quizás todo sea gratis y quizás no. Habría que ver cómo van a ir mutando las prácticas de consumos culturales y por qué vos estás dispuesta a pagar y por qué yo estoy dispuesta a pagar. Y a eso hay que adaptarse, digamos. ¿Y cómo tendría que evolucionar la industria musical, por ejemplo? La industria musical tiene ya un montón de avances y de cosas que está haciendo que hacen que siga vivita y bastante fuerte. De hecho, estos últimos días salió un comunicado de Capif que se habían recuperado las ventas de discos en Argentina. Si uno ve los balances de la propia industria musical, ve que la industria como tal va creciendo, aunque en muchos casos las ventas de discos bajen. ¿Por qué? Porque la industria se está reconvirtiendo. La industria se está reconvirtiendo a partir de, por ejemplo, acuerdos con grandes empresas por sponsoreo, pago por descargas para móviles,
pagos, descargas legales, digamos, descargas en sitios de compra de canciones. El negocio está más fuerte que nunca. En algún sentido, los artistas están recibiendo, quizás en algunos casos, más posibilidades de ganar dinero que lo que recibían cuando tenían que pasar todo por la industria. La propia industria está haciendo, por ejemplo, contratos 360, que son contratos que abarcan toda la vida artística de un cantante, de un intérprete. Antes la disquera se ocupaba de producir tu disco, sacarlo, comercializarlo. Ahora había otro que organizaba tus shows, otro que organizaba tus sponsoreos y demás. Ahora se está dando que la propia empresa que te saca el disco es la que se ocupa de hacerte todo y por supuesto morder de ahí una parte para mantener sus ganancias. Yo creo que la industria discográfica no necesita que yo le explique qué hacer porque lo está haciendo y siguen ganando plata. A mí, por otro lado, no me preocupa que la industria discográfica siga floreciente. Yo preferiría que volvamos a una relación más directa con los artistas, que los artistas no tuvieran que entregarle la sangre y el ADN de la tatarabuela a un sello para tener un disco. Preferiría que se reconfigure todo y no me interesa personalmente defender a EMI, Sony. La verdad es que no me preocupa lo que les pase a ellos, creo que están más que bien como para que yo me preocupe. Prefiero, por ejemplo, preocuparme cómo va a vivir un sello como Concepto Cero de La Plata, por ejemplo. Es un sello que está editando permanentemente artistas independientes, Ufcaruf, hay varios sellos en La Plata, hay una movida muy interesante. Me gustaría más preocuparme por ver cómo ellos se dan un buen pasar y una vida digna para ellos y los artistas que están con ellos, que preocuparme por lo que hace Sony Music. ¿Un músico dónde debería ganar plata? Laburando. Como cualquier, vos laburás, yo laburo, los camarógrafos laburan, el que nos está viendo labura. Digo, hay muchas formas de ganar plata. Y un artista tiene muchas formas de ganar plata. La verdad es que yo lo que quisiera es que un artista gane plata haciendo lo que más le gusta, como se lo deseo a cualquiera. Yo no quisiera que haya ningún músico que tenga que trabajar de abogado, ni ningún artista plástico que tenga que estar trabajando de contador. O sea, quisiera que cada persona, independientemente de que sea un músico, un artista, un actor o lo que sea, que yo no creo que sean ningunos sujetos especiales de la sociedad. A mí toda esta preocupación de qué van a vivir los artistas. Y la verdad es que yo me pregunto de qué vive un docente, de qué vive la gente. Y la aspiración debería ser que cada persona tenga la posibilidad de vivir de lo que le gusta y tener una vida digna. Los artistas no son una casta particular, porque sobre todo nosotros que venimos de la idea de que todos podemos contribuir cultura y que todos podemos producir, queremos desmitificar esta idea de que el artista es un sujeto especial al que hay que, como sociedad, otorgarle privilegios exclusivos para que haga con la cultura lo que se le dé la gana. La verdad es que a mí no me preocupa demasiado, me preocupa, sí, que cada quien tenga derecho a vivir de lo que le gusta y a tener una vida digna. Después, si da clases de piano, si consigue a alguien que le sponsoree los shows, si la gente le compra los discos, si pone la música en internet y la gente le hace donaciones, si quiere escribir un libro y va liberando partes y la gente pagando en función de que pueda liberar partes, está lleno de caminos. Y si es artista, imagino que será creativo. A pensar. A mí no me gusta hablar de piratería. De hecho, una de las primeras personas que usó el concepto de piratería aplicado a este mundillo de los editores fue el propio Salgari, gran conocedor de piratas, y todos tenemos una idea de lo que son los piratas gracias a Salgari. Y él sabía quiénes eran los piratas. Eran sus propios editores, los piratas, responsables de que él muriera en la pobreza más cruel y más indigna, siendo el artista, el autor que era. La verdad es que hablar de piratería me parece que es una terminología de guerra, si se quiere. Ese es un mote que nos quieren poner a aquellos que creemos que compartir es bueno. Si hay algunos que reivindican, como los partidos piratas, y está esta gente que dice, sí, soy pirata, ¿y qué? Y lo voy a defender. A mí no me gusta la palabra. Me parece que es una palabra demasiado seria como para aplicar a la gente que descarga cosas en internet. Es una grave, digo. Si está bien o está mal, yo creo que está bien. Yo creo que compartir cultura está bien.
Y si compartir cultura es que yo te pueda pasar una canción que me gusta, o que pueda compartir un disco que me gusta, o que un amigo me pueda pasar un libro, o fotocopiarme unos apuntes porque no puedo comprar todos los libros para estudiar, o disponibilizarle a mis alumnos de la facultad todas las copias necesarias para que preparen la materia y la puedan rendir a fin del cuatrimestre. Eso está bien. Eso en Argentina es ilegal, pero es legítimo y yo lo voy a seguir defendiendo. Y si no es piratería, ¿cómo lo llamarías? Es una práctica cotidiana de acceso a la cultura, es una forma de acceso a la cultura. No sé si hay una palabra específica. Es circular la cultura, es ponerla en movimiento, es seguir leyéndola. No quiero que la gente se lleve la idea de, bueno, esta chica defiende a los manteros o defiende a los que descargan. Hay un montón de actos cotidianos que son ilegales en Argentina y en otros países como Brasil, por ejemplo. Argentina y Brasil tenemos de la región las peores leyes de propiedad intelectual, de derechos autorales. En Argentina, por ejemplo, Argentina es uno de los 20 países del mundo que no tiene excepciones para bibliotecas. Entonces, si vos vas a una biblioteca y necesitas leer un libro que está agotado y que está deteriorado y que hay un ejemplar único, y ese bibliotecario te hace una copia para no darte un ejemplar que si lo manipulás se va a destruir y es el último que hay, esa copia es ilegal en Argentina. Esa copia está amparada por directivas europeas, está amparada en Estados Unidos, es el tipo de copia que se considera uso justo. Eso es delito penal en Argentina. Es delito penal que yo copie una obra para pasársela a una biblioteca una biblioteca de acá de Buenos Aires que tiene un ejemplar que se necesita en Jujuy, o que se necesita en Salta, o que se necesita en Córdoba. Si un bibliotecario en alguna de estas provincias necesita esa copia porque hay un académico estudiando, un investigador que necesita, si el bibliotecario que la tiene acá la copia y se la envía, es un delito penal. Entonces es mucho más grande que decir, bueno, descargo de internet, o la industria discográfica, o Sony, o EMI. Es muchísimo más. Es efectivamente poner sobre la mesa el problema que tenemos con el derecho de autor en Argentina, hasta dónde ha llegado y cuáles son los límites que hay que ponerle para que esta sociedad tenga acceso legal a la cultura. Hoy no tenemos acceso legal a la cultura y eso es un problema. ¿Quién gana y quién pierde con la distribución digital? Todo el mundo gana. No hay nadie que esté perdiendo. Puede perder aquella persona que tiene la idea de que mi obra es mía y no quiero que nadie haga nada con esto. Así esa gente que tiene ese nivel de identificación con su canción o con su obra que le resulta inadmisible que alguien haga otra cosa con su obra. Pero la verdad es que a mí me parece que eso es patológico. No me parece que como sociedad lo que queremos es que aquellos artistas que producen disponibilicen públicamente, la pongan a circular a la cultura. Y en ese poner a circular vos te tenés que aguantar que venga alguien que haga un remix, que venga alguien y que haga un karaoke, que venga alguien y haga una obra derivada, que venga alguien y haga una parodia. La parodia, por ejemplo, es una excepción validada en los Estados Unidos, en muchos países del mundo, incluso países que son muy duros en términos de copyright, como Estados Unidos, pero que la consideran un acto de libertad de expresión. En Argentina, la parodia es delito penal también. Ahí tenemos otro conflicto serio de libertad de expresión. Entonces yo la verdad es que creo que así como está la cosa hasta el momento, puede haber algunos sectores de la industria que tengan que reconvertirse. Pero todo avance tecnológico implicó una reconversión de algún sector en la economía. A ver, cuando surgen los autos a motor, los cocheros que llevaban sus carros con caballos se quedaron sin laburo y se tuvieron que reconvertir. Lo mismo pasó cuando todos nuestros abuelos pudieron comprar por primera vez una heladera eléctrica. No sé si saben, seguramente alguna persona que nos esté viendo que tenga bastante edad recordará que a principios de siglo había heladeras que venían con barra de hielo. Y el señor de la barra de hielo venía todos los días a tu casa y te traía la barra de hielo para que vos tengas tu heladera. Ese señor con la heladera eléctrica se quedó sin laburo, porque la gente no quería comprar hielo. La gente quería comprar frío. Si el frío lo consiguieron de otro modo, la gente iba por el frío, no por el hielo. Es lo mismo que pasa con la música. La gente quiere música, quiere cultura, quiere obras, quiere libros. Si eso viene en un PDF, en un MP3, en un disco, la gente no compra el disco, compra la canción.
La gente quiere la canción, si la consigue de otro modo, el disco pasa a ser la barra de hielo obsoleta. Todo cambio drástico en la sociedad que implique que haya algunos que digan mi negocio se está perdiendo, van a disputar en la medida de lo posible. El problema que tenemos en este caso, y es uno de los casos emblemáticos, es que es la primera vez que hay un sector que tiene la capacidad de lobby tan aceitada, tan grande, en todo nivel, acá en Argentina, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Las capacidades de lobby que tiene la industria del entretenimiento son enormes porque tienen acceso a los medios de comunicación, porque tienen acceso a caras famosas y queridas por el público. Entonces, claro, te muestran un artista famoso, querido por el público, y te dice, me voy a quedar sin trabajo, y la gente tiene alguna empatía con sus artistas queridos y sus artistas reconocidos. Ahora, es la primera vez que esa capacidad de lobby tiene la potencia como para ir poniendo frenos a avances tecnológicos tan importantes como Internet, como las nuevas tecnologías de comunicación, en todo sentido. Ya no es la primera vez. Cuando Sony lanza la Sony Betamax, la máquina de grabar en cassettes domiciliaria, la industria del entretenimiento le puso un juicio y dijo, esa máquina sirve para infringir nuestro copyright. En ese caso, la Corte dijo, esa máquina tiene usos legales también, entonces no podemos prohibir la máquina porque algunos la van a usar para infringir el copyright. Pero digamos, este pleito no es nuevo, ya cuando surgen los cassettes, cuando surgen los doble caseteras. Nadie se preguntó por qué los DVDs no tienen botón de rec. No es un problema técnico, es muy fácil ponerle un grabar a un DVD. Eso fue una victoria de la industria del entretenimiento. ¿Cómo es el futuro? Complicada. La bola está opaca. No, es difícil, es muy difícil saber cómo viene el futuro. Yo soy optimista en el sentido de que las nuevas generaciones ya vienen, esto que nosotros lo tenemos que afirmar y discutir y pensar, los chicos más jóvenes lo traen como si nada. Ellos están acostumbrados a compartir, están acostumbrados a intercambiar archivos, están acostumbrados a acceder a la cultura de otro modo, y eso creo que a la larga es como tratar de fabricar agua que no moje. Eso va a ser va a tener una potencia cuando estos jóvenes que hoy están estudiando, que están en la secundaria, incluso que están en la facultad, lleguen a lugares de decisión. Mi temor es el mientras tanto. Y una de las tareas que nosotros hacemos en Fundación Vía Libre y con la gente, con los activistas y demás, es tratar de hacer control de daño para proteger esta Internet libre, para que esos chicos lleguen a tiempo, digamos. Porque hoy las fuerzas son muy fuertes contra Internet, contra el intercambio de archivos, contra la cultura libre. Hay fuerzas enormes. Y con este poder de lobby que te decía antes. Hay otra cosa que a mí me perturba mucho, y es que una de las batallas que estamos perdiendo es la batalla educativa. Los chicos hoy no están leyendo poco. Si bien tienen muchísimo acceso a tecnologías, nos cuesta mucho enfocarlos en que escriban, que produzcan. Tenemos una generación que lamentablemente está criada viendo Disney. Y a mí eso me perturba terriblemente, porque los chicos de hoy se están criando a la Disney, con esos valores, con esa lógica, con esa idea de consumo, con esa idea de comprar todo hecho. Los chicos no están aprendiendo a cocinar porque no ven a nadie cocinar en sus casas. No están leyendo porque tampoco los padres, los que tenemos 40 años, vivimos de laburo en laburo, de los tiempos de leer se han perdido. Yo creo que si bien en buena medida estamos ganando alguna lucha, yo estoy muy preocupada por cómo estamos criando a los chicos que nos van a seguir. No sé, creo que todavía que el futuro solo nos lo va a dar la educación, la escuela y la casa, no solo la escuela, porque la verdad es que solo con la escuela falta mucho si nos quedamos solo con la escuela, pero es todo el tiempo que los chicos lean, que los chicos escriban, que los chicos jueguen con la literatura, que los chicos jueguen con las canciones, sacarles la cultura de consumo tan fuerte que están teniendo. Me parece que ahí está la encrucijada, ahí está el nudo que tenemos que desatar. ¿Cómo está Creative Commons en Sudamérica? Mira, Creative Commons en Sudamérica está en un momento muy interesante. De hecho, en este 2013, por primera vez se va a hacer
la Cumbre Mundial de Creative Commons en un país de habla hispana, Argentina, Ciudad de Buenos Aires. Eso nos va a dar un impulso, ya nos está dando un impulso como región muy interesante. Sí, todavía nos falta llegar con Creative Commons y con la lógica de la publicación abierta, libre, con licencias más flexibles que el copyright puro y duro o que la propiedad intelectual dura. Todavía hay una discusión fuerte en Argentina. De hecho, en Argentina nos está faltando formar más abogados que entiendan de qué se trata esto. Tenemos un problema serio ahí. Tenemos una mirada muy conservadora del derecho de autor en Argentina, fruto de que no se enseñan otras miradas que no sean las conservadoras del derecho de autor en las facultades, sobre todo en las públicas. Así que creo que estamos en una etapa de mucho trabajo. Y eso, bueno, siempre es positivo. Pero creo que esta idea de tener una reunión mundial donde van a venir todos los referentes de Creative Commons de las jurisdicciones del mundo a reunirse acá, nos va a permitir no solo impulsar y que la gente conozca más y tener más prensa y tener más visibilidad, sino también mostrarle al mundo todo lo que se está haciendo con Creative Commons en la región, que es mucho, hay muchísimas cosas. Hay sellos discográficos, hay editoriales, hay blogueros que escriben y ponen todo con Creative Commons, hay una movida muy interesante y estamos poco a poco entrando en las universidades. Por ejemplo, en ciencias sociales, en la carrera de comunicación, las tesinas de grado se publican en línea con una licencia Creative Commons. En Córdoba, en la Universidad de Córdoba, hay ya una resolución de consejo directivo que todo es Creative Commons, todo lo que se produce en la universidad es Creative Commons. Estuve viendo por cuestiones personales el sitio de la Universidad Nacional de Rosario, de donde soy graduada, y ya tiene el logo al pie de Creative Commons. Estamos lentamente entrando en el mundo académico, que es un mundo difícil de entrar porque es más lento, tiene sus tiempos, pero bueno, ahí estamos y eso creo que es un impulso.